Son las 8 de la mañana y 32 minutos, estamos ya en el tiempo de opinión, estamos en la tertulia, desde las 7 en punto les hemos contado la actualidad de este día, la actualidad de España y del mundo, en Buenos Días España. Ahora es el momento de comentarla, de analizarla, entre otros con Javier Ortega, secretario general de Vox. ¿Qué tal, don Javier? Muy buenos días. Pues muy buenos días, encantado de estar aquí para poder decir alto y claro, buenos días España. Sí, señor. ¿Mucho movimiento el fin de semana? Bueno, ha estado muy interesante el fin de semana, sí. Hemos estado en Alicante, pero esta vez no haciendo política, sino acompañando a un buen amigo en ese día tan importante de su vida, que es una boda. Y se nos ha casado el presidente Santiago Abascal con su novia, hoy mujer, sí, Lidia. Y la verdad es que ha sido emotivo, porque cuando acompañas a un amigo al que quieres y le ves disfrutar y le ves que da un paso importante en su vida, pues qué menos que alegrarnos, pasarlo bien y disfrutar en un lugar tan bonito como es Alicante. Bueno, le enviamos un abrazo muy fuerte a Santi Abascal, a su ya esposa. Les deseamos evidentemente toda la felicidad que se la merecen, y en cuanto les veamos personalmente les podremos dar ese abrazo que nos hubiera gustado poder darle durante la ceremonia, pero que no fue posible. Así que, Santi, si nos estás escuchando, muchísimas felicidades. Pablo Sánchez, profesor de ICADE. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Pues nada, ayer viendo el triunfo de Nadal, que fue impresionante, 11 en Roland Garros, que se dice pronto, y escuchar el himno español en París, pues es impresionante. O sea, ¿no estás de acuerdo con este tipo de Podemos que dice que Nadal hace un tenis defensivo y ultra? Sí, bueno, aparte de ser un ignorante, sí, se nota que no ve buen tenis, ¿no? Pero no, bueno. En este caso ni de política ni de deporte. Ni deporte, nada, ni una, vamos. El pobrecito. Profesor Jesús Poveda, profesor de psiquiatría. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado además de estar aquí. Un momento, profe, un momento que no se le escucha. Vamos a ver si es posible, Miguel, que se escuche correctamente al profesor Poveda. A ver ahora. Buenos días. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se le escucha bien al profesor Poveda o soy yo el que no le oye? A ver, profesor. Muy buenos días, España. Ahora. Encantado de estar aquí también celebrando. No te preocupes, Miguel. Ahora sí. La victoria de Nadal. A mí me recordaba un poco a cuando Indurain estaba en la vuelta en el Tour, ¿no? Que claro, la gente decía, mientras esté Indurain hay pocas posibilidades de aquí hacer algo, ¿no? Parece que mientras está Nadal hay pocas posibilidades, ¿no? Yo hoy decía a las 7 de la mañana que mala cosa cuando en un país hay una diferencia tan abismal entre los que triunfan en el deporte, en las artes o en la medicina y los que están en el Parlamento o en el gobierno. Mala cosa. Porque significa que socapa de la democracia, con la excusa de la democracia, de que todo el mundo tiene derecho, cualquiera puede ser presidente del gobierno, como dijo en su día José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pues con ese relativismo que es casi consustancial a la democracia moderna, pues eso, nos tenemos que conformar con ver a un auténtico marciano, como es Rafa Nadal, levantar 11 veces el Roland Garros, que si ya es complicado lograrlo una vez, pues multipliquen ustedes por 11. Desde el año 2005 lleva este hombre consiguiendo victorias casi de manera ininterrumpida. Pues como digo, esa brillantez, ese talento que vemos también en otros hombres ilustres que ha dado nuestro país. Yo hoy a las 7 pues citaba a algunos de ellos, a Plácido Domingo en la música, a Valentín Fuster en la medicina, pues a Salvador Amaya en la escultura, a Antonio López en la pintura, en fin, podríamos decir muchísimos hombres ilustres que está dando ahora nuestro país, y que no es nada extraño porque lo ha hecho a lo largo de toda su historia, dar a sus mejores hombres a la humanidad. Pues hombre, luego mira uno al Palacio de la Moncloa o al Congreso de los Diputados y, en fin, las comparaciones son siempre odiosas, pero es que en este caso no es que sean odiosas, es que realmente... No, y es que más llama mucho la atención, ¿no? Porque en cualquier ámbito de la vida todo el mundo entiende que se debe dedicar a alguien que tenga una excelencia, una pericia demostrada, ¿no? Esto es meritocracia pura, en todos los ámbitos de la vida funciona, en un hospital, en la universidad, debería, en cualquier ámbito técnico, obras de ingeniería, lo que sea, en arte incluso, ¿no? Que puede ser un poco más subjetivo. Pues bien, en la política estamos acostumbrados a que en el Parlamento tengan escaños personas que de verdad no tendrían ni un puesto de trabajo en ninguna empresa, ¿no? Gente que no tiene un currículum, no tiene una experiencia, no tiene una pericia en algo, ¿no? Simplemente se han dedicado a medrar en estructuras políticas, a parlotear, a llevar a cabo pactos extraños, antinatura, contra rivales políticos que son como ellos. Es decir,
no hay meritocracia en la política. Por suerte, a pesar de que Sánchez pues, es un presidente que no cumple con que no es homologable a cualquier otro líder europeo, ¿no? Por ejemplo Macron, que hombre tiene un currículum que por lo menos es más solvente, pero sí que se ha rodeado de personas un poquito más capaces que él, ¿no? Cosa que dice bastante de él. Hay que recordar que Zapatero se rodeó de unos ministros bastante más flojos que él, que ya de por sí era bastante flojo, ¿no? Por lo tanto, meritocracia es necesaria para la política. Eso siempre hay que reivindicarlo, ¿eh? Nosotros en este grupo de comunicación llevamos años manteniendo, yo desde luego a título particular, la tesis de que los partidos, los grandes partidos, sobre todo en España, han conseguido lobotomizar a la sociedad española. Y permítanme ese verbo. Muy médico. Sí. Pero muy real, sí, porque lo que han conseguido es, insisto una vez más, con el argumento falaz, mentiroso, de que estamos en democracia y que lo que sale de las urnas debe ser elevado a las hornacinas, porque es poco menos que sagrado, pues todo lo que alumbran las urnas es irrebatible. Y por tanto, casi ni siquiera desde los medios de comunicación tenemos derecho a criticar que alguien, pues que es un pedazo de carne con ojos o que es un trozo de alcornoque, aunque esté sentado en la sede de la soberanía, yo aspiro como español a tener algo mejor. Yo quiero que estén en la sede de la soberanía gente que sea la excelencia de la sociedad. Dice, ¿350? Hombre, sí. ¿Cómo no vamos a encontrar 350 españoles ilustres entre 40 millones? Pues claro que los hay, y muchos más de 350, muchísimos más. Eso es lo que yo quiero como español, que estén los mejores ahí. Y si además de ser buenos y excelentes, y gente con talento, inteligente, capaz y trabajadora, si además de eso es patriota española, defiende la unidad de España sin complejos, defiende la vida humana desde el momento de la concepción y defiende simplemente nuestras raíces culturales cristianas, pues entonces ya sería la leche. Sería una cosa realmente, sería de levantarse por la mañana e irte a trabajar pues tan como contento, si te hubiera ¿no? tocado la lotería. Claro, pues. Claro, pero tendría que haber, alguien estará pensando, eso es imposible lograrlo. No, lo que tienes que establecer son unos mecanismos que favorezcan el que lleguen los mejores. Por ejemplo, la necesidad de que se cumpla el artículo 6 en cuanto al funcionamiento democrático de los partidos. Ya sé que eso no iba a ser la solución de todo, pero hombre, sabemos que hay partidos donde existe un lobby interno que no permite que prospere ninguna candidatura que no sea la del grupito. Por tanto, no permite la renovación interna de los partidos y por tanto no permite que quienes vayan en las listas electorales puedan ser un poco mejores o bastante mejores que los que están en ese momento. En segundo lugar, se puede mejorar también con una ley electoral que permita una mayor representatividad y por tanto que el elector sepa realmente quién es el elegido e incluso al haber circunscripciones más pequeñas pueda llevar a cabo un sistema de revocación, es decir, a usted yo le elijo para defender los intereses de una determinada zona, tiene usted un mandato, pero como usted no lo haga bien, sale del cargo. Es decir, sí se pueden establecer unos mecanismos. Es muy inglés, ¿no? Muy inglés, claro, el del distrito único. Pero es que es verdad que al final esto está montado de tal manera que ellos ponen en las listas al que le da la gana. Si te gusta bien, si no te gusta, pues igual te aguantas. No puedes elegir... Pero es muy democrático, ¿eh? Muy democrático. Estaría estupendo que, por ejemplo, dentro de una lista, pues tú dijeras, mire, el que han puesto ustedes el último, resulta que es el tío más preparado, o la señora más preparada, o el profesional más preparado. Bueno, yo le voy a poner una cruz a este, y resulta que lo hace mucha gente y es el que sale primero, y no sale el merluzo que te han puesto primero. Ese es otro sistema. Es decir, es verdad que hay una serie de cosas, porque claro, la falacia es la demagogia populista. Todos tienen derecho, desde el hijo del obrero hasta el hijo... Pero si nadie dice que no tengan derecho, claro. Pero lo que queremos es que tengan igualdad de oportunidades, pero dentro de una exigencia. Es como si alguien me dice, yo también tengo derecho a pilotar una Airbus con 500 personas dentro. No, derecho tienes, pero tienes que competir en unos estudios y en unas prácticas, o tengo derecho a operar. Oiga, yo también tengo derecho a operar, el hijo del obrero, el hijo del pobre. Voy a poner un ejemplo, ¿no?, que se ve mejor todavía, don Javier. Yo tengo derecho a ser pívot de la NBA. También. ¿Tengo derecho o no? Derecho sí. Lo que pasa es que cuando tenga delante de mí a LeBron James, pues le llego a la rodilla. Entonces, derecho tengo, claro que tengo derecho, para que es imposible que llegue porque no estoy capacitado. Claro, pues lo mismo, exactamente el mismo baremo tendríamos que seguir con esta gente. Es una cuestión Insisto, con los mediocres, que yo no digo que en los partidos no haya gente buena, claro que la hay. Sí, seguramente a lo mejor los buenos, los mejores, son precisamente los que no pueden hablar.
Bueno, los que salen, ¿cuántas veces hemos escuchado en la vida? Yo lo he escuchado en muchísimos lugares, sobre todo temas de pueblos y tal, que te dicen, no, fulanito de tal se acercó, pero ha salido horrorizado de la política. Claro. Y dice, es una pena, porque son los mejores, porque realmente este hombre es un hombre excepcional. Ya, pero es que se ha acercado y dice, no está dispuesto un profesional serio a estar peleándose en las cloacas de los partidos, allí las puñaladas traperas y tal. Entonces, al final es esto. Necesitamos meritocracia porque quienes van a dirigir los destinos de la nación, quienes van a tener en sus manos nuestro patrimonio, nuestra libertad, nuestra seguridad, la garantía de nuestros derechos, pues hombre, primero, como bien decías, tiene que cumplir un requisito, y es que sean patriotas, es decir, que vayan allí a defender el interés nacional, porque eso para mí es una condición sine qua non. Pero además es que tienen que tener preparación, porque puedes ser el mejor patriota del mundo, pero si no sabes llevar un avión, pues serás muy patriota, pero vas a estrellar el avión, ¿no? Está claro. Miren, en relación con lo que estamos hablando, el Partido Popular acaba de ser desalojado del poder. Vamos a utilizar ese verbo. Bien, se supone que ha sido desalojado del poder por la corrupción interna. Por tanto, parece indiscutible que es un partido que necesita una regeneración. Necesitan pasar la mopa con lejía. Y con desinfectante bueno. Eso es urgente. Bien, pues están organizando el próximo congreso del partido en el mes de julio. ¿A que no saben en lo único que están de acuerdo? En llegar al cónclave con una única candidatura. Dice, para evitar guerras internas. Pero hombre, si llegan con una única candidatura, lo que están haciendo es repetir exactamente el mismo modelo que les ha llevado a donde están ahora. Si no se trata de guerras internas, si no hay por qué llevar las cosas al concepto bélico, no es necesario. Simplemente con que haya 3 o 4 o 5 o las personas que sean, que se vean capaces de poder liderar un proyecto que evidentemente hace falta en España y que compitan en igualdad de condiciones y sean los militantes del partido, las bases del partido, el que elijan al mejor. Si no se trata de guerras, si no hay ninguna guerra. Es una competencia lógica y lícita entre algunos que se sienten capaces de liderar un proyecto, nada más. ¿Por qué es esto de la... ¿Por qué tienen que apostar por llegar con una única candidatura? ¿Cuál es la razón de esto, de la única candidatura? El miedo terrible a la democracia, lo decía antes Javier. El artículo 6 de la Constitución dice que los partidos políticos tienen que tener un funcionamiento democrático. Esto da mucho miedo a las cúpulas, ¿no? Para empezar, yo negaría la mayor. El Partido Popular no es ni siquiera un partido, es un aparato de poder. Es el aparato, es la bicefalia, junto con el Partido Socialista, del régimen de 78. Yo niego que se pueda llegar a regenerar. Un partido que ha sido el núcleo de un montón de redes clientelares corruptas y corruptoras de la sociedad española, empezando por el sistema de contratación pública y empezando también por el sistema electoral, porque hay que recordar que la mayor parte de los casos de corrupción del Partido Popular afectaban a campañas electorales, a financiación de las campañas electorales. Por lo tanto, el Partido Popular ha estado compitiendo contra otras fuerzas políticas con dopaje político. Es decir, lo mismo que hace un deportista cuando se chuta ahí una serie de sustancias para correr más, lo mismo hacía el Partido Popular, financiando ilegalmente contra otros partidos políticos también legítimos en la democracia. Por lo tanto, es un partido que tiene una aversión a la democracia total, ¿no? Y bueno, la sentencia Gürtel ya lo dice, es el beneficiario a título lucrativo, es decir, es una forma suave de decir que se estuvo beneficiando de toda la corrupción. Es verdad que los hechos juzgados en la sentencia Gürtel son anteriores a la entrada en vigor del artículo 31 bis del Código Penal, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si los hechos se diesen hoy, el Partido Popular sería una persona jurídica responsable criminal de los hechos. Sí. Por lo tanto, por el artículo 33 del Código Penal, podía el juez penal haber determinado la liquidación y disolución del Partido Popular. Estamos ante un caso muy grave. El partido del gobierno hasta hace 2 semanas podía haber sido ilegalizado, es decir, disuelto penalmente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una cosa muy grave, no creo que se vaya a regenerar, otra cosa es cambiar de caras y cambiar de fotos, ¿no? A mí me parece, de todas formas, que las instituciones y un partido político no deja de ser una institución más, también tienen una cierta capacidad de cambio, de adaptación. O sea, que la situación es complicada para el Partido Popular, pues qué duda cabe, ¿no? Que ha pasado de tener el poder a no solo no tenerlo, sino estar en una situación muy de números rojos, ¿no?
pero yo creo que si son capaces de hacer una actuación en crisis y resolver las cosas en crisis, o sea, también hace 1 año y medio nadie daba a Pedro Sánchez por posible presidente, ¿no? Que el tiempo nos dará la razón de si ha llegado cómo ha llegado y para qué ha llegado, ¿no? Pero yo creo mucho en los equipos de personas, en las instituciones, en que se puede. Lo que pasa es que yo creo que en la actualidad el Partido Popular está en shock, pues está tan en shock que lo que han hecho ha sido de entrada posponer hasta el mes de julio, o sea, hasta el 20 de julio, o sea, hasta la segunda quincena de julio, un congreso que teóricamente habría que haber hecho mucho más rápido, con mucha más agilidad, ¿no? Pero yo no niego un poco la mayor, ¿no?, de que se puedan recomponer. Tenemos el ejemplo de UCD, que quedó disuelto después de una serie de elecciones después de tenerlo todo, pero yo creo que el Partido Popular tuvo desde Alianza Popular al Partido Popular hubo una crisis que supo readaptarse, y yo creo que vamos a ver un poco qué hacen, ¿no? Hablamos de democracia, hablamos de un sistema en el que se supone que todas las ideas están representadas. Bien. Algunos mantenemos la teoría, que ha provocado un gran escándalo, me consta, de que el único diputado patriota que ha sentado sus posaderas en el Congreso de los Diputados, en lo que llamamos de democracia, se llamaba Blas Piñar López. Un diputado, en las elecciones de 1979, que por cierto le costó casi 400.000 votos tener un diputado. Creo que eran 384.000, si no me falla la memoria. Ese ha sido el único patriota español que ha estado sentado en la sede de la soberanía en nuestro país. Espero que sea igualado dentro de poco por los miembros de Vox. Pero esto que ustedes van a escuchar ahora, tenemos 2 cortes seleccionados, Miguel, esto que ustedes van a escuchar ahora y que tenía lugar hace apenas una semana en Barcelona, hoy no tiene cabida en el Parlamento español. Hoy no hay nadie que diga esto que ustedes van a escuchar dentro de la sede de la soberanía. Cuando en la madrugada del pasado viernes, un hombre cobarde, a la sazón presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy Brey, autorizó la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de los nombres de los consejeros del xenófobo Quim Torra, culminó el proceso más infame de traición a España por omisión en el deber del cumplimiento que confiere a cualquier presidente del gobierno de una nación. Quiero agradecer a la Policía Nacional y a la Guardia Civil su leal cumplimiento con el deber. Y quiero agradecer también a esos miles y miles de españoles valientes que salieron a las calles y plazas de España, que pusieron la bandera nacional en su balcón como símbolo de resistencia, para dejar bien claro que allí vive una familia española que no se rinde. Era don Javier Ortega Smith el domingo, ayer no, sino el domingo anterior, en Barcelona, ante 2.000 personas que había allí, ¿no? Así fue. Sí, recordamos que en este terrible proceso que no ha terminado de golpe de Estado contra la nación, había por un lado que recordar a los traidores y por otro acordarse de los valientes. Y era de justicia pues recordar que el Partido Popular ha tenido la oportunidad a lo largo de estos años, desde el gobierno de la nación, de haber derrotado a los golpistas, porque tenía los mecanismos necesarios en una aplicación correcta, adecuada del 155, y no lo quiso hacer porque dice que estuvo condicionado por Ciudadanos y por el PSOE. Yo lo debatía el otro día en otra tertulia en la televisión, y le decía al representante del Partido Popular que eso era demagogia, porque no tuvo que aceptar ningún condicionamiento cuando tenía la mayoría del Senado, claro, y podía haber tomado las medidas que creyese conveniente. Y en segundo lugar, había que acordarse, como no, de los valientes, es decir, pues de la policía y la Guardia Civil, que habían hecho una investigación extraordinaria, de los jueces, los fiscales, del fiscal general Massa, que no aceptó, y lo expliqué allí, algo
que yo he sabido de primera mano las presiones telefónicas que sufrió del ministro de Justicia catalá, de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y del mismo presidente Rajoy, a los que obviamente no hizo en el menor caso y siguió adelante con sus querellas. Es decir, que en esta triste realidad de España nos encontramos un escenario de auténticos traidores, de auténticos cobardes, pero también de auténticos héroes, y esos héroes hay que aplaudirlos porque están haciendo un gran servicio a España. Y yo creo que, como ha ocurrido siempre en nuestra historia, al final creo que los buenos vamos a ganar. ¿Tenéis la sensación en Vox de que ese acto del pasado domingo en Barcelona puede ser un antes y un después en el futuro político de la formación? Me refiero por el impacto social que tuvo y por esa emoción que vosotros, varios miembros de Vox, me habéis transmitido de lo que pudisteis ver allí dentro, como una especie de poder ver por fin la realidad de un partido que les representa, que representa ese hecho evidente de sentirse a la vez catalán y español. Así es, llevamos ya muchos meses percibiendo que en toda Cataluña, no solo en Barcelona, en las demás provincias también, hay un especial interés hacia la posición que representa Vox. El haber triplicado en 3 meses, haber triplicado nuestra afiliación, el hecho de que las convocatorias que estamos teniendo de actos, porque ese fue en Barcelona, pero hemos tenido en Lérida, hemos tenido en Tarragona, actos que han sido para nosotros absolutamente imprevistos en cuanto a la asistencia y a la emotividad. Es decir, que hace tan solo 6-7 meses no hubiéramos jamás pensado esa repercusión, pues nos hace pensar una cosa muy seriamente, y es que, aparte de que vamos a luchar como siempre hasta la última de nuestras posibilidades, que realmente tenemos posibilidades, según nos dicen, de sacar representación por Cataluña, tanto en las elecciones generales como en elecciones autonómicas y municipales, y por supuesto vamos a pelear porque haya buenos equipos y por darle a tantos millones de compatriotas que viven en Cataluña una opción que no sea ni la cobardía del Partido Popular, ni el relativismo blando de Ciudadanos, ni por supuesto las traiciones y las connivencias del PSOE o de Podemos con los golpistas. Es decir, una opción que hable claramente de que la mejor defensa que hay, el mayor amor que hay hacia Cataluña, es defendiendo desde Cataluña la unidad de España. Y con Vox van a tener una voz que no va a dar un paso atrás, y espero que eso mismo que decíamos en un salón de acto lo podamos repetir en el mismo Parlamento de Cataluña. Viva Cataluña, viva la Guardia Civil, viva España. Pablo. Bueno, yo creo que ojalá aparezcan nuevas fuerzas, entre ellas Vox, en nuestras instituciones, ¿no? Yo creo que es más que necesario que se regenere, no los partidos políticos que ya están en el poder, sino que se regenere la propia sociedad a través de nuevas fuerzas políticas, ¿no? El principal escollo para que surjan nuevas fuerzas políticas con ideas más claras y patrióticas está sobre todo en la ley electoral. La ley electoral es injusta, y como antes decía Rafa, ¿no?, que un diputado tuviera que conseguir casi 400.000 votos para estar en el Parlamento, ¿no?, en las Cortes Generales, ya indica que es muy difícil, ¿no?, abrirse paso en este sistema, ¿no? El régimen del 78 está hecho para unas oligarquías muy concretas y para premiar a los votantes de ciertas áreas de España, ¿no?, de la geografía española, ¿no?, en concreto País Vasco y Cataluña. Es mucho más fácil obtener ahí representación que en otra serie de provincias. Un partido nacional que se presenta a todo el conjunto de la nación, paradójicamente es más difícil que obtenga representación. Por lo tanto, estás penalizando ideas nacionales, ideas para todo el conjunto y para todo el bienestar de la sociedad. Precisamente cuando tú te presentas para cumplir con los deseos, a veces secesionistas o golpistas, de una determinada población en un determinado territorio, eres penalizado por la ley electoral. Así no puede funcionar bien un país, y a la vista está. Vamos a hacer una pausa, son las 8:56 minutos. A vuelta de publicidad vamos a intentar analizar ¿a qué podía referirse la nueva ministra de Política Territorial cuando defendió una reforma de la Constitución urgente, viable y deseable, y a la vez abrir nuevas cauces de comunicación con el separatismo golpista? Esto es lo que nos espera, amigos. A vuelta de pausa lo comentamos. Son las 9 de la mañana y 1 minuto, estamos en la tertulia. Dicen nuestros oyentes y espectadores que la mejor. Hoy con Javier Ortega de Vox, con Pablo Sanz, profesor de ICADE, y con el profesor de psiquiatría Jesús Poveda. Estábamos intentando averiguar a qué se puede referir doña Meritxell Batet cuando dice que una reforma de la Constitución es urgente, viable y deseable para avanzar hacia un modelo territorial.
El que tiene bastante claro lo que espera de esas negociaciones y de esos nuevos aires que llegan con el gobierno de Pedro Sánchez es el golpista Joaquín Torra, el presidente de la Generalidad, que no ha tenido que prometer la Constitución ni acatar el cumplimiento de la Carta Magna para poder ser presidente de Cataluña, y que ha dicho lo siguiente. Vamos a escuchar, Miguel, si te parece, el corte de Joaquín Torra cuando demandaba a los equipos de Pedro Sánchez lo siguiente que van a escuchar. Una negociación de gobierno a gobierno, que es lo que siempre nosotros hem demanat. Una negociación de gobierno a gobierno es lo que nosotros siempre hemos pedido y que el catalanismo ha pedido siempre, que es la bilateralidad entre Cataluña y España, ¿no? Per tant, quines són les normes de joc? ¿Cuáles son las reglas de juego?, se pregunta Joaquín. Después de 40 años no tienen claro cuáles son las reglas de juego, claro. Es normal que no lo tengan claro porque han hecho básicamente lo que les ha dado la gana en este tiempo. Sí, la bilateralidad, esa es una de las pretensiones que ha tenido siempre el separatismo. Claro. Y lo peor de todo es que en más de una ocasión, no sé si evidentemente jurídicamente no, pero de facto se les ha otorgado. Sí, hay una imagen que es cuando, y lo han hecho desde el Partido Popular exactamente igual, Partido Popular, Partido Socialista, cuando viene un presidente de una comunidad autónoma al Palacio de la Moncloa y sube las escaleras para saludar al presidente del gobierno, que encuentres allí dos banderas puestas exactamente igual a un lado y a otro de la entrada, y que veas la enseña nacional puesta a la misma altura que las banderas autonómicas. Y eso es una auténtica aberración, porque no es una cumbre bilateral entre dos naciones. Claro. Debería ocurrir simplemente que un presidente de una comunidad fuera no a exigir, sino a rendir cuentas ante el presidente de la nación, que es el que nos representa a todos, y debería haber una sola bandera, que es la bandera de España, y punto. Pero ese juego de imágenes que han querido hacer siempre, luego lo han llevado a la política, para dar a entender que España es plurinacional, que existen varias naciones y que lo que hay es una especie de acuerdo federal en el que, bueno, nos mantenemos de tú a tú y de igual a igual. Y esa aberración hay que acabar con ella, ¿no? Bueno, yo creo que una vez más es el famoso tema de la importancia de los símbolos, ¿no? O sea, las cosas son lo que son, pero también son lo que simbolizan, ¿no? Y entonces cuando a través de las imágenes, igual que comentábamos ahora una de las fotografías del fin de semana de un encuentro político y tal, bueno, pues las imágenes manifiestan de alguna manera lo que está pasando ahí detrás, ¿no? Entonces cuando no das una prioridad a pues una bandera, como puede ser la bandera española, sobre pues unas autonomías, ¿no? Yo creo que estamos realmente ahora mismo en un momento de la crisis del régimen del 78, ¿no? O sea, pues igual que hay momentos de crisis de algunos regímenes, pues ahora estamos en la crisis del régimen del 78, que a lo mejor ha servido durante un tiempo, pero ahora desde luego que se va a poner un poco en entredicho. El contexto en el que entiendo esa urgencia, deseabilidad y viabilidad de la Constitución es pues que una Constitución que durante un tiempo ha servido, pues ahora ya no sirve, ¿no? A mí de todas formas me parece que es un momento un poco excesivamente delicado para entrar en esto, ¿no? Pero bueno, es lo que toca, y igual que el Partido Popular tiene que hacer una reflexión de por qué están donde están y a ver si son capaces de dar soluciones. Ahora mismo esa Constitución pues nos ha llevado a esta situación y habrá que ver un poco esa Constitución si sirve o no sirve, ¿no? Bueno, en mi opinión yo creo que Batet realmente pues está siendo una maestra de la ceremonia de la confusión, ¿no? Ella ahora es ministra, pero hay que recordar que viene del Partido Socialista Catalán y el Partido Socialista Catalán no tiene ninguna idea clara sobre, primero, qué es España y sobre qué es Cataluña, ¿no? Entonces está mareando la perdiz a ver qué puede ceder, qué puede obtener de Torra a su vez. Bueno, en cualquier caso, en el Consejo de Ministros se las va a tener que ver con Borrell, que es la antítesis, ¿no? Dentro del Partido Socialista Catalán. Va a estar interesante ahí Sánchez qué decisión va a tomar, si hacer más caso a Batet o hacer más caso a Borrell, o pura neutralidad y que sigan corriendo las semanas y meses sin tomar una decisión al respecto, ¿no? Por otro lado, está claro que desde el punto de vista del Gobierno de la Nación no se puede ceder en una reforma de la Constitución que vaya hacia el derecho de autodeterminación, un derecho a decidir, porque sería el fin del gobierno, y precisamente ahora que el Partido Socialista está en el gobierno no les va a interesar abrir el melón y a ver qué sale de ahí, ¿no? Por otro lado, el separatismo catalán ya desde el 19 vive en una entelequia y ahora mismo en el siglo XXI es que es totalmente ridículo apelar a la existencia de una nación inexistente
que es un concepto muy artificioso, que se ha basado sobre todo en chantajes y en privilegios obtenidos en los últimos 30-40 años por la cobardía de los partidos nacionales, estatales españoles, y por tanto ahora mismo llegan al siglo XXI y están totalmente desnortados. Es decir, es que no se entiende en Europa, aunque reciban apoyos de algunos sectores en Alemania, en Bélgica, en Escocia, no se entiende para nada que ahora mismo se reivindique una nación. Hay que ir hacia un modelo de país donde nos llevemos bien, pero desde la unidad nacional y desde la soberanía, el respeto a la soberanía nacional, ¿no? Entonces, hasta que no entren dentro del aro los nacionalistas, pues aquí vamos a estar con un conflicto abierto permanente. Claro, ¿qué pasa? Pues que cuando, por ejemplo, la ministra de Administración Territorial dice que hay que reformar la Constitución, se supone que en el sentido de contentar a los separatistas, como es normal, no se conforman con eso. Es decir, ellos siempre van un paso más allá. Lo que a nosotros, los que nos sentimos patriotas, nos puede ofender y molestar, a ellos les sigue pareciendo muy insuficiente. De hecho, lo que ha contestado el golpista Joaquín Torra a estos comentarios de Meritxell Batet, pues es que el gobierno regional que él preside parte del resultado del referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia del 27 de octubre. Es decir, es una manera de decir, mire, no hay nada, me da lo mismo lo que usted reforme de la Constitución, si es que nosotros ya la Constitución la damos por más que superada, porque todo lo que no sea situarnos en ese 1 de octubre, en ese golpe de Estado institucional ilegal, pues no les va a valer. Yo creo que eso cualquiera que más o menos sepa de lo que va esta gente lo debe tener claro, ¿no? Sí, el tema de la reforma de la Constitución, nosotros desde Vox mantenemos la siguiente posición. La primera es que llama la atención que quienes inmediatamente hablan llevan tiempo hablando y proponiendo la urgencia, la necesidad de reformar la Constitución, son los que no han querido cumplir la Constitución en aspectos fundamentales. Cuando llevamos varias décadas en las que la igualdad de los españoles ante la ley ha sido una mera declaración formal de la Constitución, cuando la indisoluble unidad de la nación española ha sido cuestionada permanentemente y cuando el Estado de Derecho, la independencia judicial habría por su ausencia, nos llama la atención que algunos salgan corriendo a pedir que se cambie la Constitución. Hombre, que se cambie la Constitución que usted no ha querido cumplir, pero es verdad que es un debate que no hay que rehuirlo y hay que dejar bien claro que va a haber dos frentes, no voy a decir ni siquiera dos modelos. Va a estar el frente de los que abogan por la plurinacionalidad, claro, y que hablan de 4 Españas, como Pedro Sánchez, de la España que según él era España por un lado, Galicia por otro, País Vasco y Cataluña. Luego están los del federalismo que propone, aunque lo intenta disimular cuando le interesa, pero así viene en sus propios programa, Ciudadanos, una España federal. Y luego tenemos esa otra España que dice defenderse en su unidad, el Partido Popular, pero que en la práctica, a través de los gobiernos regionales, ha mantenido 17 Españas diferentes, porque allá donde ha gobernado su discurso ha sido uno u otro. Y luego vamos a estar, yo creo que esa inmensa mayoría de españoles que cuando nos hablen de reformar la Constitución vamos a decir hasta aquí hemos llegado con una Constitución que lo que ha permitido es que avance todo lo que retrocede a España. Y estoy diciendo que habrá que pelear, o los que estaremos en la pelea, porque la reforma de la Constitución garantice 3 cuestiones fundamentales. La unidad de España, indiscutible, se terminó los términos nacionalidades, se terminó plurinacionales, es decir, cerrar de una vez por todas el capítulo de que la indisoluble unidad de la nación española es la patria común de los españoles y que la Constitución se fundamenta en ella y por tanto es innegociable, indiscutible. La segunda cuestión, en la que no vamos a ceder, es que los españoles somos iguales ante la ley, pero iguales con independencia del territorio en el que vivamos, iguales en derechos y obligaciones, seas hombre o mujer, iguales en política fiscal, absolutamente iguales en derechos y obligaciones. Y la tercera, que el Estado de Derecho debe prevalecer, y que para prevalezca el Estado de Derecho debe prevalecer una justicia independiente, una auténtica división de poderes, y debe haber un principio que comentábamos antes de jerarquía normativa, es decir, no puede ser que un estatuto ponga de rodillas a la Constitución, ni a las alturas que estamos, ni que cualquier alcalde se atreva a discutir principios o derechos que son de todos los españoles. Por tanto, respetando el principio de división de poderes, garanticemos la soberanía nacional de todos los españoles. Por tanto,
algunos decimos que va a haber que abrir una segunda transición, que va a ser la transición desde este modelo caduco de las comunidades autónomas que nos enfrenta, nos empobrece y nos divide, hacia una transición para trasladarle el poder a la soberanía nacional, es decir, al pueblo español, y si queremos administrativamente luego a los municipios, que son los que de verdad están más cercanos a todos los españoles. No sé si alguno queréis añadir algo más o avanzo yo otros aspectos. Yo a veces, como soy muy práctico, digo lo de que al final, cuando tienes unos presupuestos cerrados, porque no hay manera de que haya más ingresos, a no ser que quieras irte endeudando o a no ser que sigas queriendo esquilmar todavía más a la población, te tienes que enfrentar entre pensiones y autonomías, y entonces a lo mejor hay que recortar un poco la economía de las autonomías para hacer frente al tema de las pensiones, ¿no? Y hay cuestiones que ahora mismo se ponen otra vez sobre el tapete y que hay que resolver, ¿no? Una cosa es la demagogia, lo que uno dice, y otra cosa son las cuentas y la realidad social, ¿no? Me llama la atención lo que ha dicho el ministro de Exteriores, José Borrell, no por el contenido de lo que dice, que podemos considerarlo incluso como una obviedad, pero sí que lo diga al poco de haber llegado al cargo. Ha pedido a la oposición que deje de buscar tres pies al gato y que colabore con el gobierno porque a su juicio Cataluña está al borde del enfrentamiento civil. Borrell se ha expresado así en una entrevista en La Sexta, en la que también abrió la puerta a recuperar algunos de los artículos del Estatuto de Autonomía catalán que fueron declarados nulos. Dice Borrell que eso requiere la participación de todas las fuerzas políticas. En ese sentido, el ministro pedía a la oposición que colabore con el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez y que no se dedique a trucar frases o a buscar tres pies al gato cuando el gobierno está intentando dialogar. Y que dice que le gustaría que Junqueras participara en el debate político. El golpista Junqueras, que está en la cárcel por dar un golpe de Estado, quiere que participe en el debate político. Este es el que se supone el miembro del gobierno de Pedro Sánchez, que era más furibundo defensor de la españolidad de Cataluña, ¿no? Sí, y además, siendo ministro de Exteriores, parece que está transmitiendo una idea de que estamos aquí al borde del apocalipsis, ¿no? En Cataluña. Es verdad que en ciertos sitios, en ciertos momentos, lo ha parecido, pero bueno, yo creo que tampoco manda un mensaje de tranquilidad a los socios europeos. Por otra parte, bueno, a Borrell puede pedir el apoyo de la oposición, pues evidentemente sobre cuestiones nucleares, pero lo que no puede es recabar el apoyo de la oposición para atentar contra la soberanía nacional, ¿no? Por otro lado, el problema de fondo es que 2 millones de separatistas catalanes o de personas que votan a partidos nacionalistas catalanes intenten condicionar la vida de 7 millones de catalanes y de 46 millones de españoles. Eso no es aceptable. Por otro lado, hay que dejar claro una idea, y a mí me gustaría que Sánchez, cuando se encuentre con Torra, le pida, para empezar, perdón por las declaraciones y tuits xenófobos que lanzó hace ya meses o años Torra, de los cuales no se ha retractado, por cierto, y por otro lado, que reconozca que Cataluña no se entiende sin España y España sin Cataluña. O sea, Cataluña es una parte sustancial de España. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de una relación de bilateralidad entre España y Cataluña, porque sería hablar en términos prácticamente de sinonimia, es decir, España es Cataluña, Cataluña es España. No se entiende España sin Cataluña. Por tanto, aquí estamos ante una cuestión que es innegociable, no se puede ceder ni siquiera en términos de nomenclatura, de cómo se llaman las cosas. Claro, no es que no se pueda acceder en términos de nomenclatura, sino porque hablando se entiende la gente y si no hablamos, no nos entendemos. Y si manipulamos las palabras, pues manipulamos. Estoy de acuerdo en que hay que dialogar. Lo que pasa es que si te ganan el terreno lingüístico, por supuesto. Si ya te están diciendo que hay que tener una relación de bilateralidad Cataluña-España, ya has perdido la batalla en el minuto 1. Claro, es como si uno mismo dice, pues voy a tener una relación bilateral entre la mano derecha y la mano izquierda. Hombre, pero si usted es la misma persona, tendrá que tener relación bilateral con un diferente, ¿no? Fíjese, fijémonos que quién es Borrell. Borrell... ¿Me permite, antes de, ¿cómo no, que usted diga quién es Borrell, que añada una cosa más de la entrevista, que me estoy quedando ojiplático porque esto no lo conocía? Dice Borrell, insisto, cuando ha sido nombrado Borrell, se ha dicho de él que era pues el freno del gobierno de Sánchez. El garante de la... Sí, claro, que había demostrado en las manifestaciones de españoles en Barcelona, pues que él estaba por la unidad de España también, etcétera, etcétera, que yo nunca me lo creí mucho, pero dice Borrell que está leyendo el libro de Joaquín Torra, que dice que Cataluña es una colonia y que está ocupada desde 1714.
Hombre, se suele decir que hay que leer de todo, pero yo creo, señor ministro, que un titular de Exteriores de España debería seleccionar mejor. Pero Rafa, somos mal pensados. Quizás que Borrell está aficionado al género de historia ficción. Y, oye, le gusta la novela histórica. Pues, oye, fantástico. Sí. Borrell está leyendo el libro del golpista Joaquín Torra. Pero es un novelista, ¿no? Es un dato. Torra es un novelista. Ahora sí, don Javier. Sí. Perdone que le haya interrumpido. No, ninguna. Estábamos pensando antes estábamos manifestando nuestro deseo de que en la política hubiera una cierta meritocracia, ¿no? Y entonces lo traemos a colación del nuevo ministro de Asuntos Exteriores. ¿Qué le pediría cualquier nacional a su ministro de Asuntos Exteriores? Pues le pediría que luchase en el exterior por su nación. Te dirá que no, hombre, eso es obvio. Bien, pues entonces esperamos que Borrell haga todo lo posible para que la soberanía nacional española y dentro de ella el poder judicial sea respetado en el exterior. Y por tanto, esperamos que el señor Borrell acuda inmediatamente a Alemania y a Bélgica a exigir con toda la fuerza que le sea posible, que se respete la euroorden y por tanto que se respete las decisiones de entrega de los golpistas fugados. A que no lo va a hacer. Y no lo va a hacer, y sospechamos que no lo va a hacer, porque este es el mismo Borrell que cuando todavía no tenía ni en su imaginario la posibilidad de llegar a ser ministro, porque estábamos en un momento de pleno golpe de Estado y no se sabía que iba a haber esta moción de censura, cuando el pueblo soberano gritábamos en la calle, en las calles de Barcelona, Puigdemont a prisión, que es una frase que detrás no dice otra cosa, que los delincuentes y los golpistas deben ser juzgados y deben ser ingresados en prisión por decisión de nuestros tribunales, él, muy enfadado, llamaba turba del circo romano y gritaba que nos callásemos, que no pidiésemos Puigdemont a prisión. Es decir, que no reclamásemos el Estado de Derecho, la justicia, que es que quien había dado un golpe de Estado en Cataluña tenía que ser sentado ante los tribunales. Bueno, este es el que va a representar a España. Lamentablemente nos tememos que todo su esfuerzo va a ser poner paños calientes a los golpistas y evitar a toda costa que se produzca precisamente eso, la entrega de Puigdemont, porque no les interesará la foto de la entrega de Puigdemont y el resto de los consejeros huidos entrando esposados por la frontera española y sentados en el banquillo. Seguro que no va a hacer nada en esta línea. Pero en fin, vamos a concederle 10 segundos de margen de... 10 segundos. 10 segundos de margen de... Me parece muy generoso por su parte. Yo creo que ahora mismo el gobierno actual está en una fase, entre comillas, de luna de miel, donde no se creen un poco que están donde están, donde las declaraciones que están haciendo son muy, en muchos casos, muy sorprendentes. Pues ayer el de Deportes diciendo que Nadal es España, cuando hace solamente un mes se metía habitualmente con todos los deportistas que hay en España y tal y cual. En cambio ahora dice que Nadal es España. Esta es una frase realmente sorprendente, ¿no? Bueno, entonces yo creo que ellos tienen que hacer ahora su contacto con la realidad. El contacto con la realidad española es que realmente la situación es compleja, es delicada. Hay un tejido social, económico que se estaba rehaciendo de alguna manera, aunque desde mi punto de vista de una manera muy asimétrica, ¿no? Y realmente no puedes entrar, empezando desde mi punto de vista por nombrar 17 ministerios, ¿no? O sea, como será por ministerios, ¿no? Y entrar con unos planteamientos que a mí en algunos aspectos realmente me parecen muy radicales. Y desde luego que aunque Borrell inicialmente es el garante de la unidad de España, a mí no me lo parece, ¿no? Pero veremos un poco cómo va un poco la realidad poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Sí que me gustaría que mediáticamente hubiera más pluralismo y mediáticamente hubiera más reconocimiento de las cosas, ¿no? Y no esa lobotomización que decíamos. Es impronunciable la palabra. Sí, no, que es a veces cuando de pronto desde el punto de vista de los medios de comunicación quitan una serie de informes, quitan una serie de hechos que están pasando, ¿no? Y entonces te distraen con maniobras, ¿no? Son las 9:21 minutos, vamos a hacer una pausa. Estamos en la tertulia, en la radio y en la tele, en Buenos Días España. Son las 9 de la mañana, 25 minutos, estamos en la tertulia de Buenos Días España, aquí en Radio Inter e Intereconomía Televisión. No sé si se plantea a Vox el método para captar militantes que está utilizando Ciudadanos en Murcia. No lo conozco. ¿Lo conoce usted? No. ¿Cómo pues lo revela hoy el... Bueno, pues no así, pero a lo mejor de una manera más útil todavía.
Lo revela hoy el periódico El Mundo en su portada. Dice, así se captan militantes en Ciudadanos Murcia. Le pagamos la afiliación un año. Miembros del partido... Pues va a ser que no. Miembros del partido Va a ser que no. ofrecen entregar en mano 120 euros a conocidos y amigos a cambio de participar en las próximas primarias. Bueno, esto es lo que se llama dedicación a la política y querer entregarse a... ¿no? Esto es tener una vocación natural por restaurar el sistema democrático, limpiarlo de corrupción y hacerlo transparente, ¿no? Ni romanones en su mejor 120 época, ¿no? euritos en mano a amigos y conocidos. Pues va a ser que no, porque en Vox necesitamos el apoyo de cada uno de los afiliados, cada uno de sus posibilidades, pero sin esas cuotas no podemos salir adelante, con lo cual pues no va a poder ser. Como y además usted, aquí... como usted supondrá, don Javier estaba ironizando. Era una manera de presentar la cuestión. Pero quiero decirle que es que no me extraña, porque de verdad que cuando conviertes un partido como Ciudadanos, al que al final es un proyecto de marketing, donde lo que menos importa es el contenido político, porque lo mismo puedes defender hoy a Juana que a su hermana, como dicen en los pueblos, ¿no? Es decir, que te vale lo mismo una cosa que la contraria, dependiendo del momento, dependiendo de las estadísticas, del rumbo de las encuestas. Pues es verdad que te da un poco igual quienes estén dentro de tus filas, porque incluso te da igual lo que piensen, y te da igual si vienen por vocación o por interés, da igual. Usted se mete aquí, hace número y da igual, si no es por dinero yo se lo pago, ¿no? Dice la información no me parece bueno. Que según fuentes consultadas por este diario, en los últimos meses miembros de Ciudadanos Murcia están pidiendo a compañeros que capten afiliados entre sus conocidos, y ante las reticencias que puedan mostrar al tener que abonar la cuota mínima requerida de 10 euros al mes, tampoco es que sea gran cosa, se les ofrece pagarles la afiliación, esto es, que no tengan que poner de su bolsillo el dinero. Así lo certifica una conversación a la que ha accedido este diario entre un veterano y conocido afiliado de Ciudadanos Murcia y un cargo del partido que llegó a ir en las listas pero que ahora ha decidido abandonar la formación. Nosotros le podríamos adelantar el dinero del año y dárselo en mano, a cada uno 120 euros y ya está. Es la propuesta que hace el experimentado militante para que dos amigas de su interlocutor, tanteadas para afiliarse, superen sus reticencias económicas. Pero, hombre, ¿cómo van a tener reticencias por 10 euros al mes? Pero es que, de verdad, esto es una cosa... No se quieren afiliar porque no quieren pagar cuotas ni nada que se le parezca. Yo les he dicho, como me comentaste tú, que por el dinero no se preocupen, pero me dicen que cómo no se van a preocupar. No, claro, que es una cantidad prohibitiva. Le pagamos la afiliación de un año hasta febrero, que van a ser seguro las primarias. Le daríamos 120 euros, que es lo de un año a cada uno. Y ellos dan su número de cuenta corriente y les cobra luego el partido 10 euros a cada uno. Eso sería. Si tú me lo dices, me llamas un día, te doy ya el dinero, que ellos se afilien y cuando los tengas me pasas los nombres. Bueno, esto aparte... Eso de todas formas no deja de ser una información así un poco... Bueno, veremos. Es una información basada en una grabación. Sí. Pero es la grabación de una conversación. Yo apuntaría dos cosas. Primero, que es una práctica bastante bolivariana, es decir, que es extraño que hombre, de Podemos no lo podíamos esperar, pero de Ciudadanos, que es un partido se supone que liberal, etcétera, es una práctica bolivariana de libro, ¿no? Para empezar, se hincha el censo del partido y luego cuando llegue el momento de las primarias se redirige el voto hacia el candidato adecuado de las primarias. Y en segundo lugar, hay un tema aquí que no he leído la información, pero puede ser que esté relacionado con temas de blanqueo de capitales. No sé si quizá, si es dinero en metálico, en sobres, va a parar a unas cuentas de otros particulares, etcétera, quizá haya que ver ahí la clave de prevención de blanqueo de capitales. No sé si sea en mano. Del mensaje parecía que era más de amistad, que dos amigas, tal cual. Sí, o sea, en cualquiera de los casos, a mí me parece lo que denota es como una cierta seriedad política. Coño, estamos hablando de un partido político, estamos hablando de... es Murcia, o sea, también estamos hablando de que unos son los particulares en Murcia, que no es el partido nacional, ¿no? Pero es verdad que este tipo de prácticas, aunque sea a nivel local, indica que, bueno, algo no funciona bien. Pues yo estaba recordando, perdona Pablo que te interrumpa, pero estaba recordando que eso sí me preocupó a mí bastante más cuando saltaron las informaciones de varios miembros de Ciudadanos que se marcharon y explicaron las técnicas en cómo en las elecciones municipales últimas habían conseguido en determinados municipios de la Comunidad de Madrid ser cabeza de lista en las elecciones municipales por Ciudadanos.
y era comprando, es decir, costaba, pues no sé, 12.000, 15.000 euros ser cabeza de lista en un determinado municipio. Es decir, como no tenían candidaturas y necesitaban financiación, pues decían, bueno, si usted quiere ser cabeza del municipio, ponga dinero. Claro, lo cual, pues nos vamos a la época de Romanones, es decir, donde los caciques del pueblo decían, venga, yo pongo tanto dinero, pero yo soy el alcalde, ¿no? Sí. Esto es... De todas formas, también hay una mezcla que es muy interesante, que es como pasa con los partidos políticos en Estados Unidos, o sea, que hay una transparencia económica y no es desde luego del Estado de donde sacan los recursos, ¿no? En ese aspecto yo creo que falta mucha madurez en los partidos políticos españoles, ¿no? Les recuerdo la información que les dábamos hace solamente unos días, y es que el Tribunal de Cuentas, tras la última sesión de su pleno, ha iniciado un procedimiento sancionador a Ciudadanos por la posible asunción por terceras personas de gastos de partido en el ejercicio de 2015. En su informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos relativo a 2014 y 2015, en este último año, el Tribunal de Cuentas recoge que la formación registró como donaciones en especie determinados pagos por importe acumulado de 14.300 euros efectuados por terceras personas de determinadas facturas electorales emitidas a nombre del partido, lo que vulnera lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos, que prohíbe a los partidos aceptar que directa o indirectamente terceras personas asuman de forma efectiva el coste de los gastos que genere su actividad. Coincide bastante con el criterio de Pablo Sanz, de que este tipo de cosas, en un partido que se presentaba como se presentaba Ciudadanos, la verdad es que chirrían bastante. Sí, la verdad es que sí. En otros, a lo mejor sería más comprensible, en ellos chirría. Pero, amigos, esto es lo que hay. Menos mal que tenemos a Incos. Yo siempre lo digo. O sea, si no fuera por Vox, por Intereconomía y por Incos, sería para hacer el petate y empezar a buscar un aeropuerto que ofrezca vuelos con regularidad. Don Fernando Sánchez, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿De qué hablamos hoy, don Fernando? Bueno, hoy queríamos recordar un poco, como siempre hacemos antes del verano, la labor que hace Incos a través del Grupo Intereconomía. Por una doble función, nosotros seguimos ayudando a que la cadena pueda seguir ofreciendo información de una manera independiente, que parece que es un derecho fundamental, ¿no? El derecho a la comunicación, pero por desgracia la mayoría de las cadenas están condicionadas. Y bueno, en este caso, como creemos en el Grupo Intereconomía, a través de todas aquellas personas que confían en Incos para contratar todos sus seguros, apoyamos al Grupo Intereconomía para que pueda seguir en su función. Y aparte nuestros oyentes, porque a la gente le parecerá seguro que fantástico, pero obviamente tienen que tener un beneficio directo el propio oyente que contrata un seguro. ¿Qué beneficios tienen ellos directo? Por un lado, nosotros trabajamos todas las compañías líderes, independientemente la compañía que sea. A nosotros nos importa el cliente y no la compañía. Entonces, el mismo seguro que ellos tienen lo pueden contratar o lo pueden ceder esa gestión al Grupo Incos para ahorrarse, porque nosotros al ir con mucho volumen se ahorran entre un 10 y un 20% en la prima de su seguro, y aparte la gestión de los siniestros, que siempre tenemos el no de la compañía, nosotros peleamos para que esa póliza esté realizada de una manera correcta y así a la hora del siniestro no tenga ningún problema, porque lo que está en póliza se lo tienen que cubrir al 100%. Para eso hay un teléfono, para informarse y para poder acogerse precisamente a esas ventajas, ¿no? Así es, nos pueden llamar sin ningún compromiso al 91 032 69 47 91. Vamos a repetirlo despacio, don Fernando. Ya sabe usted que muchas veces los oyentes, además, me escribieron el fin de semana para decírmelo, fíjese, pero no en relación con esto, sino en general. Dice que ustedes en la radio dan los teléfonos muy rápido, creen que si nosotros estamos en casa con el bolígrafo y el papel en la mano y tenemos que ir a buscarlo, claro. Y no apunta, y no pinta, luego claro, siempre no pinta. Por eso hay que tener un lápiz a mano, totalmente, que se no falla. Bueno, pues ahora que ya les hemos dado tiempo, mientras el presentador decía estas tonterías, ustedes habrán ido a coger un bolígrafo y un papel. Ahora sí, les repite el bueno de Fernando Sánchez ese teléfono de Incos. El teléfono es el 91 032 69 47, 91 032 6947 o a través de la web www.incos.es. Fernando Sánchez, muchas gracias por todo. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Son las 9:35 minutos. Vamos a hablar un poquito del exterior, porque la cumbre del G7, que el fin de semana ha tenido lugar en Canadá, ha sido tensa y ha terminado con don Donald Trump retirando su apoyo al acuerdo de mínimos que habían alcanzado. La Unión Europea prepara un paquete de contramedidas contra esa subida de aranceles que ha impuesto el presidente de Estados Unidos sobre el acero y el aluminio, según anunciaba la propia canciller alemana Angela Merkel, que estaba muy enfadado.
enfadada. Tras la cumbre, Merkel informó de que el eurobloque se va a unir a Canadá en una respuesta común a esa decisión de Trump de repudiar el comunicado conjunto del grupo que él mismo había aceptado horas antes. Ha dicho Merkel que el hecho de anunciarlo a través de un tuit nos devuelve a la realidad y es un poco deprimente. Ha dicho la canciller alemana. Hombre, usted ya conocía un poco el estilo de Donald Trump, tampoco es no es un secreto. Merkel dice que la decisión de Trump reafirma su posición de abogar por una Unión Europea unida y fuerte. Europa debe decidir más su destino y defender sus valores en caso necesario junto a Japón. Dijo, entre otras cosas, entre otras lindezas, Trump, que se había terminado eso de que Estados Unidos sea la hucha de la que tiran el resto de países. Sí, lo dijo también con el tema de la OTAN, lo ha dicho con bastantes cosas. Yo creo que Trump en su campaña electoral volvió a decir que primero América, y entonces le están saliendo, es lo que no ha engañado a nadie, he mantenido muchas veces de las cuentas. A las cuentas internas no le salen, le sale que las personas del Midwest, del centro de Estados Unidos, eran trabajadores que tenían un poder adquisitivo hace unos años que han ido perdiendo porque se han ido las empresas a otros lugares, porque empresas que estaban antes ahí ahora están en México, empresas que estaban ahí ahora están en otros sitios. Entonces él dice, oye, no, yo quiero que los americanos tengan una capacidad adquisitiva, y esto, cuando haces las cuentas, que es un poco los presupuestos, y cierras, dice, pues tengo que tomar una serie de decisiones que no son sonreír un poco al estilo Obama, prometer al estilo tal, sino decir, oye, si quiero que lo primero sean los americanos y que los americanos estén mejor, pues a lo mejor otros tienen que estar peor. Entonces son un poco las consecuencias. Desde luego que a mí el estilo tweet no me parece nada adecuado ni nada correcto, pero hay una cierta congruencia entre lo que él decía que iba a hacer y lo que está haciendo, ¿no? Esa es la congruencia que yo veo ahí, ¿no? Pablo. Sí, yo creo que a mí el estilo Trump no me gusta nada, ¿no? Es una persona pues instintiva, muy compulsiva, irascible. Él juega siempre esa baza, ¿no? Primero es muy duro y luego ya va rebajando y dando concesiones, ¿no? Así era cuando era empresario en Nueva York, y ahora pues lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que en política internacional estar con estas actitudes un poco infantiloides pues es peligroso, ¿no? Por otro lado, tiene razón de fondo, ¿no? Es decir, la economía americana tiene un grave déficit comercial, ¿no? Las importaciones superan a sus exportaciones y evidentemente esto lastra a ciertos sectores industriales en Estados Unidos. Por lo tanto, una política proteccionista tiene cierto sentido en Estados Unidos, sobre todo para los sectores que se basan en aluminio y acero, precisamente donde van a ir a parar los aranceles a estas importaciones, ¿no? Por lo tanto, tiene sentido como razón de fondo la posición de Trump. Ahora bien, los modos, los gestos, pues bueno, yo creo que le pierden bastante. Yo ahí discrepo. No es que discrepe sobre el fondo, discrepo un poco en la forma. Yo sé que a cada uno le gustan unos estilos de hacer política y que les gusta más un estilo más clásico, más serio, más diplomático, y hay otros que buscan el estilo de la confrontación, de los gestos. Pero hay que pensar que esa ha sido la forma de actuar en política Donald Trump. No creo que no tenga en su alrededor magníficos asesores de comunicación que le pondrán encima de la mesa todas las opciones. Pero si ha elegido esta es porque esta le ha dado resultado. Y le ha dado resultado interno cuando tuvo que competir contra el establishment de Obama y de Hillary Clinton. Tuvo que competir contra un 90%, 92% de los medios del sistema, llamándole absolutamente de todo, para que luego la realidad de las urnas y los americanos descubriesen que ese es el presidente que querían, porque esa era la política que necesitaba América. Yo sé que en el exterior es cierto que hay que tener cuidado porque, claro, estás jugando en un escenario donde tus socios se pueden ver ofendidos, pero también es verdad que al final él está velando por los intereses americanos. No pensemos que está velando por los intereses mundiales, está pensando por los intereses americanos, y desde esa visión es como creo que hay que analizarlo. Es decir, él va a las cumbres internacionales a dejar bien claro que se acabó de ser Estados Unidos el Paganini de todas estas cumbres, el que paga la factura de los delirios de otros. Ni en la OTAN, que mencionaba el profesor antes, se acabó pagar la factura de la defensa de los demás, ni en las políticas comerciales seguir acordando políticas de intercambio comercial en las que sale perjudicado Estados Unidos, y él va a defender el interés de Estados Unidos.
A mí esto no, como español, lo que me gustaría me da una cierta envidia. A mí me gustaría que cada vez que nuestros ministros o nuestros presidentes de gobierno viajasen al exterior, a las distintas cumbres, fuesen con esa mentalidad. Y especialmente dentro de la Unión Europea, a decir, de la OTAN me callo porque no podemos ir exigiendo mucho cuando no cumplimos siquiera las aportaciones económicas que tenemos que pagar, ¿no? Pero sí, dentro de la Unión Europea quisiera ver a un presidente del gobierno de España y unos ministros defendiendo que lo primero es España y que por tanto con nosotros se llegarán a acuerdos siempre que se nos respete. Ya sé que hay que ceder, porque cuando quieres llegar a un acuerdo y hay varios que quieren sobre lo mismo, pues tiene que haber un acuerdo, un consenso, pero lo que no puede ser es que España siempre vaya a las cumbres internacionales para cederlo todo a cambio de nada, ¿no? Tenemos que recordar que Trump había llegado tarde al G7 y que se fue antes de que acabara, eludiendo las conversaciones de la cumbre sobre el medio ambiente y la situación de los océanos, porque estaba enfadado con lo que habían dicho el anfitrión, que era el primer ministro canadiense Justin Trudeau, y el presidente francés Emmanuel Macron. Lo que habían dicho básicamente es que iba a haber, pues es una respuesta como reacción al anuncio de Estados Unidos de que iba a incluir varios aranceles. Esta rabieta no concluyó ahí. Horas después de que acabara la cumbre, Trump había declarado que instruyó a los representantes de Estados Unidos de que no respaldaran el comunicado final de la reunión. En otras palabras, que Estados Unidos, después de haber firmado el texto, lo desfirmaba. La razón era esa rueda de prensa de Justin, como se refería en Twitter el presidente norteamericano al primer ministro de Canadá. Le llama directamente Justin al primer ministro de Canadá. Quizás se refería a Justin Bieber, no sabemos. Sí. Lo que dijo Trudeau en rueda de prensa fue algo muy simple: no aceptaremos una cláusula de salida en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que está siendo renegociado. Poco antes Trump había declarado en rueda de prensa que sí iba a haber esa cláusula. Bueno, la verdad es que al final lo que suele ocurrir con Trump es un poco lo que decía antes Javier, que no estamos acostumbrados a líderes mundiales, a presidentes de naciones, que pongan los intereses de su país abiertamente por delante de los intereses del mundialismo, por decirlo de algún modo, o en todo caso de organizaciones supranacionales, como en este caso puede ser la Unión Europea. Claro, cuando los dirigentes de España, por poner el ejemplo más cercano que tenemos, obviamente, van a reuniones de este tipo, pues hombre, no voy a decir que llevemos un perfil lacayuno, pero desde luego que nos sometemos a los criterios mayoritarios y globales, eso yo creo que hay pocas dudas al respecto. Y Trump no. Trump al final pues es un hombre que ha sido elegido para gobernar los intereses de su nación, y es eso lo que hace en este caso también, ¿no? Medidas de proteccionistas que benefician a los productos americanos en perjuicio de intereses comerciales mundiales, ¿no? A mí otra noticia política internacional que también me preocupa mucho, que es todo el tema de los inmigrantes. Siempre en estas épocas del año, que es por la temperatura del Mediterráneo, empiezan a haber unas emigraciones muy fuertes, y países como Italia que dicen que no atraque el barco con 600, o como Malta, y son situaciones realmente lamentables. Me gustaría hacer al menos una reflexión desde aquí, ¿no? Como a veces puedes ir de que eres muy tolerante o eres muy capaz de resolver, y no has creado los mecanismos suficientes. Yo creo que Europa tiene que invertir en recursos en el norte de África para que sea el mismo norte de África el que sea capaz de resolver estas cuestiones, ¿no? ¿Ha visto usted, profesor, el cambio de enfoque que ha hecho Italia sobre esta cuestión? Claro. Para justificarse un poco, ha dicho el ministro de Interior, Matteo Salvini, ha confirmado ese cierre de los puertos italianos al barco de rescate de personas en el Mediterráneo, con más de 600 inmigrantes a bordo, argumentando que está siguiendo el ejemplo de otros países europeos como España, dice, para combatir el tráfico humano. Es decir, que no es que no quieran acoger inmigrantes, es que están contra el tráfico humano. Dando ese enfoque a la cuestión, pues hace la medida, la toma de decisiones más comprensiva, más aceptable. No, pero para que los España demás. hace 10 años tenía... Estos son los juegos del lenguaje de la política, sí, en definitiva. Pero España hace 10 años tenía un problema grave y dramático con Marruecos, y gracias a toda la inversión que se ha hecho en Marruecos, desde el propio Marruecos, pero también con la colaboración europea en infraestructuras, en agricultura. Ahora mismo no son los marroquíes los que emigran. Ahora ya los marroquíes no están cruzando
algunos sí, pero no mayoritariamente, ¿no? Entonces yo creo que cuanto más se invierte ahí o cuanto más se facilite que en esos países de origen del problema se resuelva el problema, más lo evitas aquí, ¿no? Pero vamos, a hacer una puntualización de que mientras hay gente que se reúne en el G7, hay gente que está en el Mediterráneo que no le dejan llegar a la orilla, me parece que también merece la pena en una tertulia como esta, ¿no? Ha dicho en concreto Salvini: Francia está devolviendo a la gente en la frontera, España defiende con armas su frontera. Ha visto pocas imágenes de España, me parece a mí. Malta no acepta a nadie. Desde hoy Italia también va a empezar a decir no al tráfico de personas y a la inmigración ilegal. Esto es lo que ha dicho el ministro de Interior italiano. 9:46, hacemos una pausa y abordamos ya la recta final de la tertulia. Son las 9:50 minutos. Solamente el 8% de los contratos temporales en España se convierten en fijos. 8%. Yo siempre lo digo cuando sale este tema. ¿Se puede planificar algo? ¿Se puede formar una familia? ¿Se puede uno comprar una casa? ¿Puede uno plantearse una vida normal con un contrato temporal? Siempre hay quien te dice, mejor eso que nada. Claro. Claro. ¿Mejor el hambre que la muerte? Sin duda. Mejor el hambre, claro. ¿El hambre es buena? No, es mala. Pues un contrato temporal es malo. Y que solamente el 8% de los contratos temporales en España se conviertan en fijos es una vergüenza. Es decir, es sencillamente vergonzoso e inaceptable. La nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, tiene desde luego una ingente labor por delante para atajar el problema de la temporalidad. No es solo que España tenga la mayor proporción de trabajadores temporales de toda la Unión Europea, es que este tipo de contratos sirve muy poco como trampolín para conseguir un puesto fijo. Son datos de la Comisión Europea. En España, solo el 8% de los contratos temporales se acaban convirtiendo en uno indefinido al cabo de un año. En cambio, en el conjunto de la Unión, esta conversión ocurre en el 24% de los eventuales. Son 3 veces más. Es decir, un temporal en España tiene casi 3 veces más difícil convertirse en fijo. Según cifras de la Seguridad Social, la crisis ha hecho que un temporal tarde ahora unos 7,8 años en lograr el estatus de indefinido. Casi 8 años desde que tiene un contrato temporal hasta que lo hacen fijo. Rafa, como tú decías, es vergonzoso que la economía española funcione creando este tipo de empleo. Ahora bien, es el correlato lógico del tejido empresarial español, que está basado en el sector servicios. Siempre lo hemos dicho aquí en esta tertulia. El sector terciario genera mucho empleo, pero también es muy cíclico. Por lo tanto, cuando la economía va, se destruye. Tan pronto crea como destruye empleo. El sector de calidad es el sector industrial, el sector secundario. Los grandes sectores industriales, que precisamente son los que España ha ido mermando desde precisamente su introducción, su entrada en la Unión Europea en el año 86, con la reconversión industrial precisamente llevada a cabo por los socialistas y luego consolidada por el Partido Popular. Nos dejaron al albur del sector terciario, el sector turístico, por lo tanto restauración, sector hotelero. Está muy bien, si España tiene un gran potencial en esos sectores, pero una economía fuerte no se puede construir sobre el sector terciario. Por lo tanto, estos datos son lógicos, son vergonzosos, pero también lógicos. Y revertir esta situación requiere una política industrial duradera durante, pues por lo menos, varias décadas fuertes, ¿no?, de inversión. Sin duda. A mí me gustaría tocar este tema. Yo sé que hay que explicarlo bien para que no cree malentendidos, ¿no? Empiezo con una afirmación que es la que puede ser chocante. A mí no me preocupa el que los contratos no sean indefinidos. A mí me preocupa que no haya movilidad en el mercado laboral. Quiero decir con esto que hay sociedades, estoy pensando ahora en la americana, donde el porcentaje de paro es de un 3, 4, 5%, estamos hablando de un paro puramente técnico, pero donde la movilidad laboral es altísima. Es verdad que no hay mucho contrato indefinido, entendido como lo entendemos aquí, porque aquí cuando se cree que es indefinido es una palabra que en la práctica tiene muy poco que ver con la realidad. Es tan indefinido como que al día siguiente te ponen en la calle y te pagan una indemnización. España lo que no tiene es un despido gratuito, pero el despido es tan indefinido, repito, como que al día siguiente pueden ponerte en la calle. Así es. España lo que necesita es creación de empleo. Y lo que necesita es que el empleo sea empleo de calidad. Y lo que hay que terminar es con un empleo precario. Y a mí me da igual, lo digo sinceramente, y creo que a la inmensa mayoría de las personas que están en paro les dará igual, si les dicen, mira, yo te voy a contratar, no te voy a garantizar que sea indefinido. Lo que te voy a garantizar es que vas a tener un puesto de trabajo con una remuneración digna, que me lo va a permitir una fiscalidad adecuada,
porque nosotros lo dijimos en un vídeo hace ya unos cuantos años que se movió bastante, cuando decíamos que Juan es un 1000-eurista atracado, un 2000-eurista que ha sido atracado por el gobierno, es decir, el coste de un 1000-eurista realmente es el doble. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Abaratar la contratación, que es muy distinto de abaratar el despido. Hay que lograr que el empresario se le tenga unas condiciones fiscales, administrativas, burocráticas, legales, que le amparen y que le amparen en la creación de empleo y que le incentiven. Por tanto, no es tan importante este debate de queremos que el empleo sea indefinido, porque a mí un empleo indefinido, que es un empleo precario, pues espero que no sea indefinido, sino que acabe cuanto antes, que sea muy definido y muy corto y muy transitorio. Lo que tenemos que lograr es que en España se cree empleo, se proteja el empleo y que al final de calidad. Haya un empleo de calidad. Y hay que volver al sector secundario, que ha sido el gran olvidado. El gran olvidado. ¿Qué ha pasado con los astilleros? ¿Qué ha pasado con la minería? ¿Qué ha pasado con la metalurgia, con la siderurgia, con los altos hornos? Incluso, perdona, ¿Qué ha pasado Pablo, con la pesca y la agricultura? Por supuesto. Inversión en hemos abandonado el campo. Sí. Hemos olvidado al sector industrial y por supuesto también al sector primario. Evidentemente esto nos genera una economía muy débil, muy débil. España, hay que recordar, en los años 70 era la 8ª potencia del mundo a nivel industrial. Hoy no somos nada a nivel industrial. Yo en el tema de la agricultura pongo un ejemplo tan sencillo como que ahora que estamos en la temporada de espárragos y España es un buen lugar para la producción de espárragos, están entrando espárragos peruanos que están reventando el esfuerzo y el trabajo de nuestros agricultores. Hombre, yo creo que esto de alguna manera tendría que estar regulado, estudiado, facilitado, ¿no? Y entonces a mí me parece que hay que volver un poco a aspectos tan esenciales como es agricultura y como es el cuidado de nuestra tierra en el sentido más profundo, ¿no? Y no desde luego que porque los costes en otros rincones del planeta sean más baratos, acabar un poco desprotegiendo el tejido propio del país, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues desde luego algo hay que hacer. Algo vamos haciendo. Aquí ideas han salido. La temporalidad o se apuesta por empleo de calidad. Lo que no se puede dejar es a las familias vendidas y a los trabajadores en la miseria, porque hay que recordar que muchos trabajadores hoy en día se ganan la miseria cuando van a trabajar, y eso es lo que no puede ser, evidentemente, si se quiere conseguir un país que pueda estar en unos niveles aceptables de progreso. Es imposible el progreso con una clase trabajadora maltratada. Lo dejamos aquí porque no tenemos tiempo para más. Gracias, profesor Poveda, por estar con nosotros. Encantado. El lunes que viene estaré en un curso de verano hablando de realidad virtual y empatía en la Cristalera y en Miraflores, así que no podré estar con ustedes. Muy bien. Encantado. Un abrazo muy grande. Gracias, profesor Pablo Sanz. Muchas gracias. Feliz semana a todos nuestros oyentes. Javier Ortega, gracias por todo lo que está haciendo Vox por España. Muchísimas gracias a este medio de comunicación por permitirnos contarlo. Encantados. Son las 9:57, noticias y seguimos en Buenos Días España.